La grabación de la predicación va a salir con música de Sting. Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a ver sobre la libertad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hoy celebramos el inicio de la guerra de independencia de la República Mexicana, nuestro amado país. ¿Amén? Amén. Y en Juan 8:31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. 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 Bueno, no sé si tú te gusta ver las noticias, si te gusta ver el periódico, aunque sea en línea. Bueno, más bien yo ya nada más lo veo en línea. Nunca me acostumbré a verlo en escrito, aunque mi papá siempre lo compra a diario y creo que compra de a 2 o 3. Pero una cosa que es, si tú ves las noticias, especialmente la nota roja, te vas a dar cuenta de que hay algo que se repite todo el tiempo. Hay personas que están presas por un delito y salen de la cárcel, y a veces a los pocos días los vuelven a meter a la cárcel, vuelven a caer presos por causa del mismo delito. Y cuando no caen en la cárcel es pues porque no los agarra la policía, ¿verdad? No los toma ahí infraganti, no los atrapan en un delito. Pero hay muchas personas que salen de la cárcel solamente para volver a cometer los mismos delitos. Eso es muy común, hermanos, es muy común. Se le dice, en México se le dice que las cárceles tienen una puerta giratoria, ¿sí? Porque así como entran, dan la vuelta y salen. Y eso pues es por causas de la manera en que se hacen los expedientes y muchas cuestiones del sistema legal, pero la gente sale y vuelve a cometer los delitos. Ajá. Hay un hombre que era romano y que era un gran orador romano. Se llama Marco Tulio Cicerón. ¿Alguien ha oído de Cicerón? Ajá. Yo sabía que se llamaba Cicerón, pero no sabía que se llamaba Marco Tulio. Y él dijo: seamos esclavos de la ley para poder ser libres. Seamos esclavos de la ley para poder ser libres. La libertad de un hombre sin Cristo es una ilusión, hermanos. Es como un sueño nada más. Porque solamente hay libertad para las personas cuando están sujetas y cuando ellas mismas se hacen esclavos de Cristo Jesús. La persona que vive en el pecado, hermanos, es esclavo del pecado. La persona que vive en el pecado cree que vive en libertad, pero en realidad es preso de los demonios, es preso de sus instintos. Su misma naturaleza lo traiciona y lo lleva a la maldad. Su misma naturaleza hace que sirva a deseos que lo destruyen, que destruyen su familia, que destruyen su casa, y simplemente vive cavando su propia tumba. Cristo, cuando les dijo eso, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando eso Jesús le dijo a las personas que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él, ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y bueno, Jesús no se detuvo a explicarles, que se acordaran que José había sido esclavo, había sido vendido como esclavo y había sido siervo en casa de Potifar, y después todo Israel había descendido a Egipto
y después de unos años ellos habían sido esclavizados por 400 años, más de 400 años en Egipto, y que después, cuando ellos habían salido de ahí y habían ido a la tierra, habían servido a los filisteos, habían sido esclavos en muchos momentos de los filisteos. Después se habían buscado un rey y se habían hecho esclavos de un rey, se habían hecho siervos de un rey. Y fíjense que es muy interesante que en la forma en que Dios les había puesto un gobierno, Dios no les había puesto como un gobernante. ¿Qué les había dado Dios? Les había dado jueces. Ajá. Bueno, eso ya fue después, pero en realidad lo que les había dado era principalmente sacerdotes. Les había dado principalmente sacerdotes. Y ellos obedecían realmente a sus padres de familia, a los príncipes por familia. Entonces no había como un gobernante principal sobre la nación, como después con Saúl o con David, sino ellos tenían un gobierno de sacerdotes y eran las leyes de Dios. No eran personas que se ponían ellos a gobernar, sino eran sacerdotes. Y todavía en el tiempo de los jueces más o menos era así. Pero ellos pidieron un rey y se hicieron siervos de un rey. Y después fueron invadidos por ejércitos de Babilonia y fueron llevados y fueron esclavos 70 años en Babilonia. Fueron llevados por el imperio de Asiria y muchos en diferentes ocasiones. Después fueron esclavos de los griegos. Después fueron siervos de los romanos. Y cuando Cristo les está hablando esto, el gobierno romano estaba sobre la nación de Israel. Entonces Jesús no se pone a explicarles eso, porque Jesús tenía una cosa más importante que decirles. Y les dice, siguiente versículo: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Y Jesús les está diciendo, no se preocupen por si son esclavos, porque en ese tiempo había esclavitud, en ese tiempo también ellos estaban sujetos al gobierno del imperio romano. Ajá. Pero Jesús les dice, eso no es importante, eso no es importante. Lo importante es que la persona que peca es esclava del pecado, vive esclavizado por el pecado, vive sujeta a un amo terrible que lo castiga y lo traiciona, y es esclavo del pecado. Ajá. El que vive en el pecado es esclavo del pecado, hermanos. Solamente hay libertad cuando estamos sujetos y nosotros nos hacemos esclavos. Nos consideramos a nosotros mismos un esclavo de Jesucristo. Hay otra persona que fue expresidente de México y que se llama Venustiano Carranza. ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Antes estaba en los billetes. Venustiano Carranza, expresidente de México, dijo: para ser libre no basta quererlo, es importante también saber ser libre. Saber cómo ser libre. La gente que escuchó a Cristo dijo: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ellos no se daban cuenta que eran esclavos del pecado, que vivían como esclavos del pecado. Amén. Todo el que peca es esclavo del pecado. El hombre solamente puede vivir en libertad cuando está entregado a obedecer a Dios. La obediencia a las leyes, hermanos, es lo que nos permite vivir en libertad, es lo que nos permite tener una libertad y al mismo tiempo tener una buena convivencia entre nosotros. Hace rato veníamos por la carretera y pues gracias a Dios no venía tan rápido, venía dentro del límite de velocidad. ¿Y qué creen que pasó? No, bueno, eso siempre pasa, pero que se nos atraviesa un perro. Veníamos rápido en la zona de curvas y de reojo vi cómo venía corriendo el perro y pensé, lo voy a centrar porque nos iba a quedar exactamente enfrente de nosotros. Entonces le di el frenón con la esperanza de no aplastarlo,
Gina lo vio y el perro alcanzó a pasar. Vivió para comer otra chuleta más ese perro y contar la historia ahorita de estar diciéndole a sus compañeros perros, no hombre, casi me matan. Ahora, ¿qué pasa si no hubiera ido en el límite de velocidad? O sea, te frenes, te vas, ¿no? Se va uno. Entonces, las leyes nos dan esa forma de vivir en seguridad, de lograr nuestras metas, hacer nuestras cosas. Cuando alguien deja de romper las leyes, le causa un mal a todos los demás. Y nosotros pensamos y lo entendemos eso porque decimos, bueno, es que si los gobernantes roban, entonces los recursos que eran para la educación o para las medicinas ya no están porque esa gente se lo robó y entonces nos afecta. Pero no lo entendemos de nosotros mismos, que cuando nosotros estamos en pecado, nosotros estamos robándonos a nosotros mismos, estamos sirviendo y siendo esclavos de un traidor que vive contra nosotros, que se llama pecado, ¿sí? El pecado es el amo, y es un amo cruel, egoísta y demoníaco. Busca la destrucción de todo el que lo sirve. El que vive para pecar está sirviendo a un traidor, ¿sí? Que va contra ti mismo. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Si Cristo te libera, vas a ser verdaderamente libres. Y Cristo te dice la clave, ¿cómo es eso? Donde empezó diciendo en el 31, versículo 30, Juan 8, 31 dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, número 1, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Es un proceso, es algo que empieza primero con mantenerse fiel a la enseñanza de Cristo, y después dice, entonces van a ser mis discípulos, y entonces van a conocer la verdad, y entonces la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué es la primera cosa? ¿Qué es mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Manténganse fieles a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa? Conocer la palabra. Muy bien, conocer la palabra, hacer la palabra de Dios, ¿verdad? Oírla, por ejemplo, ahorita tú estás oyendo la palabra de Dios y se está exponiendo a la palabra de Dios. Tú veniste a oír la palabra de Dios, entonces tú debes conocer la palabra de Dios. ¿Y con qué se necesita para conocer la palabra de Dios? Leer la Biblia. Sujetarse a Dios, bueno, es obedecer. Ajá. Pero ¿qué necesitas para conocer, para poder retener las enseñanzas de Jesús? Mira, lo que necesitas es leer la Biblia. Necesitas leer la Biblia. También venir a donde se habla, donde se enseña la palabra de Dios. Pero la parte más importante, una parte muy importante que no puedes dejar de hacer, es tú leer la Biblia. ¿Sí? Tú leer la Biblia. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora sí ya suena como la catedral. Muy bien. Entonces necesitas una comunión íntima con la palabra de Dios. Segunda cosa, dice, entonces serán realmente mis discípulos. Eso significa que hay discípulos que son discípulos pirata, ¿sí? Discípulos de a medias, ¿sí? Pero entonces ser sus discípulos tiene que ver con otra cosa más. Tiene que ver con seguirle y tiene que también ver con esa relación con la iglesia. Ajá. Porque tú eres discípulo y te haces discípulo
viendo a otros ejemplos, viendo a personas que están más entregadas a Dios que tú, que están entregadas a Dios, y eso te anima, eso te da ejemplo, eso te enseña en la práctica cómo se vive la palabra de Dios, ¿sí? Y tú también debes enseñar a otras personas cómo vivir la palabra de Dios. Tú también debes a otras personas hablarles la palabra y vivir en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces también necesitas esa comunión con la iglesia. La tercera cosa dice, y entonces conocerán la verdad, ¿sí? Y ese conocer la verdad, aquí hay un secreto, porque está relacionado con tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, ¿sí? Con tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace? El Espíritu Santo habla muy suavecito a nosotros y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y muchas cosas que hacemos, si tú le pides, tú vas a decir, ay, si tú le empiezas a decir, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, enséñame, hazme hacer las cosas. Y eso empieza incluso con las cosas prácticas. Eso incluso empieza, si tú vas a hacer la comida, tú le puedes decir, Espíritu Santo, que esta comida sea una cosa que te dé gloria. Una vez estábamos aquí en la cocina de la hermana y yo creo que era un sábado en la tarde, en la noche, y le dije a la hermana, yo les hago, ya íbamos a cenar, nos iban a invitar de cena, y le dije, hermana, yo les hago la cena. ¿Y qué creen? Que me deja. Y entonces empecé a hacer unos omelets. Les empecé a hacer omelets a todos. ¿Saben cuántas veces había hecho omelets en mi vida? ¿Cómo cuántas días? ¿Como 5? ¿Como 3? Y entonces, como sé que a los hermanos les gusta comer con chile, a la hermana Cata que le hago uno así especial, y le recorté un chilito que lo corto así y que lo pongo ahí en el sartén a que se hiciera tantito, a que soltara el aceitito, y luego ya que le echo el huevo, que le hago el omelette, ¿y qué creen? Que se enchila. Lo que les quiero decir es que para las cosas prácticas nosotros podemos decirle, Espíritu de Dios, ayúdame, enséñame. Y a veces pensamos que Dios para esas cosas no se va a meter con nosotros, que esas cosas son demasiado simples, pero la verdad es de que Dios, si tú permites que Dios te enseñe en las cosas prácticas del día a día, tú lo vas a ir conociendo y vas a ir aprendiendo a confiar en Él y a pedirle ayuda, para cuando tengas una necesidad espiritual, saberle también pedir y confiar en Él. ¿Quieren algunos ejemplos? Por ejemplo, David, cuando estaba cuidando las ovejas, ¿pedía ayuda a Dios o no? Sí. ¿Lo hacía con la ayuda de Dios o no? Sí. Claramente se ve en la Biblia, porque David dice que cuando venía un animal salvaje y tomaba una de las ovejas, David se levantaba, iba con una vara y lo golpeaba, y hace que el animal soltara a la oveja. Y eso solamente ocurre porque David se llenaba del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre David de una forma tremenda, ¿sí? Acuérdense que Samuel había ungido a David, ¿sí? Había ungido a David. Entonces, el Espíritu de Dios tomaba a David, iba y atacaba a una bestia salvaje. Nosotros, si se mete un perro a la casa, nosotros nos salimos, ¿verdad? Si se mete una rata, pero David se paraba y se acercaba donde estaba el león y lo golpeaba. Y luego dice que si el animal soltaba a la oveja, dice, pero si el animal en lugar de irse se regresaba contra David, dice que lo agarraba y lo mataba. Lo agarraba
y lo mataba. Y eso es porque David en su vida diaria estaba con la presencia de Dios y se llenaba del Espíritu de Dios. Nosotros igual, el Espíritu de Dios quiere estar contigo en el trabajo, mientras trabajas, mientras cocinas, mientras haces tus actividades, porque es una relación con Él. Él venía y bajaba donde vivía Adán y se paseaba en el huerto. El Espíritu de Dios se paseaba en el huerto y ellos sentían la presencia de Dios y decían, Dios vino, y entonces corrían al encuentro de la presencia de Él. Entonces, conocer la palabra, comunión con la iglesia, comunión con el Espíritu de Dios. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El que sirva el pecado, esclavo es del pecado. Yo quiero que tú sirvas a Jesucristo, porque es un amo bueno, porque es un maestro excelente, misericordioso. Que no quiero que sirvas al pecado, porque eso te destruye, te traiciona a ti mismo. Quiero que sirvas a Jesucristo y te hagas siervo de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí es el mensaje de hoy. Que Dios les bendiga. Damos un versículo del Salmo 25, versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión verdadera con Dios es lo que te lleva a triunfar. Amén. Amén, amén. La comunión íntima del Señor es con los que Amén. Dios les bendiga. Vamos a terminar. Tenemos algunos avisos. ¿Tienes algunos? Todos los chicos y chicas lindas y hermosas que me van a ayudar, que vamos a hacer equipo para la actividad en el evento de la convención. Por favor, que estemos aquí en un ratito más, nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, qué se necesita para que sepan, ¿sí?